Vi a mi nuera meter en la maleta un uniforme de enfermera, un hábito de monja y 12 preservativos nuevos, mientras mi hijo yacía inmóvil en la cama. Al día siguiente conseguí el número de su amante y lo llamé. «Felicidades, vas a ser papá. Dile a mi nuera que ya no tiene casa a la que volver». Llevé todas sus cosas a la casa de él. Y lo que dijo su esposa me dejó helada. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El ambiente en el hospital era pesado. El olor a desinfectante se pegaba en cada respiro. Apreté la mano huesuda de Alejandro. Sus dedos helados me atravesaban el corazón. Mi hijo, con apenas 32 años, yacía ahí, pálido, con los ojos hundidos por los días interminables de lucha contra esa enfermedad maldita. El médico acababa de irse, dejando unas cuantas indicaciones frías. El clima estaba cambiando. Debía llevar más ropa ligera y algunos objetos personales para Alejandro. Su mirada, cargada de preocupación y también de impotencia, me cortó como un cuchillo. Asentí, pero en mi cabeza solo quedaba un pensamiento. Debo estar junto a mi hijo, sin apartarme ni un instante. Ese mediodía tomé a toda prisa un autobús de regreso a casa. La calle estaba polvorienta, las bocinas sonaban sin parar, pero yo no prestaba atención. No llamé a Isela, mi nuera, porque pensé que solo pasaría por unas cosas y volvería enseguida al hospital. No quería desperdiciar ni un minuto lejos de Alejandro. Isela, a quien siempre había considerado como una hija, no dejaba de repetir cuánto amaba a su esposo, cuánto lo cuidaba. Yo le había creído, había confiado en que sería el apoyo de mi hijo en estos días oscuros. La casa estaba en silencio cuando entré. La sala vacía, ni un alma. La luz del mediodía entraba por la ventana, iluminando partículas de polvo suspendidas, como si el mundo entero contuviera la respiración. No pensé demasiado, solo quería recoger la ropa y salir. Subí las escaleras, empujé la puerta del cuarto de Alejandro e Isela, convencida de que allí encontraría algunas mudas limpias para mi hijo. Pero apenas abrí la puerta, me quedé helada. En medio del piso, una maleta grande estaba tirada, abierta de par en par. La ropa dentro estaba perfectamente doblada, pero no era del tipo que había visto usar a Isela para trabajar. Lo primero que me saltó a la vista fue un uniforme de enfermera blanco, tan impecable que resultaba inquietante, al lado de un atuendo de monja negro, extraño y fuera de lugar en cualquier ocasión que pudiera imaginar. El corazón me empezó a latir más rápido. Un presentimiento oscuro me invadía. Me acerqué y entonces lo vi. Una caja de preservativos nueva, acomodada en el bolsillo lateral de la maleta. Me quedé allí, con los pies clavados en el suelo. La caja de preservativos, los disfraces. ¿Qué hacían ahí? Sí, Isela era enfermera, pero trabajaba en un hospital, no en una obra de teatro. Intenté buscar una explicación lógica, pero mi corazón ya me gritaba que algo estaba mal. Con cuidado levanté la ropa de arriba. Debajo había cosas lujosas que jamás había visto en manos de Isela. Un frasco de perfume carísimo, aún sellado, cuyo aroma intenso se escapó al tocarlo. Un par de tacones rojos, del tipo que solo usan las chicas que quieren lucirse. Y un labial rojo oscuro, un color que Isela nunca había llevado delante de mí. Todo eso, mezclado de manera tan extraña, parecía un montaje preparado con esmero para ocultar algo turbio. Mis ojos recorrieron la habitación buscando más pistas. Sobre la mesita al lado de la cama, entre un montón de papeles desordenados, vi un recibo de taxi. Lo tomé con la mano temblorosa. El destino era un pueblo turístico en la costa, un lugar que no tenía nada que ver con el trabajo de Isela. Ella me había dicho que el hospital solo la enviaba a congresos médicos en ciudades grandes. Entonces, ¿qué era ese recibo? ¿Qué significaba ese viaje? La garganta se me cerró, como si alguien la estuviera apretando con fuerza. Quise gritar, llamar de inmediato a Isela para pedirle explicaciones, pero la razón me decía que debía mantener la calma. Necesitaba más pruebas, entender bien qué estaba pasando antes de enfrentarla. Pero mi corazón, el de una madre, ya empezaba a quebrarse. Había dedicado toda mi vida a proteger a Alejandro, a construir un hogar para mi hijo, y ahora, de pie en medio de esa habitación,
sentía que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Antes de poder unir las piezas, un ruido en la calle me sobresaltó. El perro del vecino ladraba fuerte, seguido por el sonido de una llave girando en la cerradura. Isela había llegado. Mi corazón golpeaba como un tambor, el sudor me corría por la frente. Cerré a medias la tapa de la maleta, tratando de que todo pareciera intacto. Retrocedí rápido hacia el pasillo. Cerré la puerta justo a tiempo para escuchar sus pasos subiendo por la escalera. Entró a la casa con una bolsa pequeña en la mano, el rostro radiante como si no tuviera nada que ocultar. Al verme, me sonrió amplia, con una voz clara. ¿Mamá ya volvió? Acabo de comprar unas cosas para el viaje que se acerca. Esa sonrisa, esa voz, alguna vez me dieron calor, como si hubiera ganado una hija más. Pero ahora solo me causaban escalofríos. La miré a los ojos, intentando hallar alguna huella de mentira, pero solo encontré una seguridad inquietante. Fingí una sonrisa forzada, con la voz seca. Sí, vine a buscar unas cosas para Alejandro. No me atreví a mirarla de frente. Temía que mis ojos revelaran todo. Apresuré el paso hacia el armario. Tomé al azar unas prendas ligeras de Alejandro y casi corrí fuera de la casa. Cuando la puerta se cerró tras de mí, sentí como si hubiera escapado de una trampa, pero la sospecha dentro de mí crecía, pesada como una roca sobre el pecho. Aquella tarde, Alejandro despertó después de un sueño inquieto. Sus ojos cansados se abrieron apenas, mirándome con un hilo de esperanza. «Mamá, ¿viste a Isela? ¿Está en casa?» Su voz sonaba débil, como si una respuesta equivocada pudiera destrozar lo poco de fuerzas que le quedaban. Apreté su mano, sentí sus dedos helados entre los míos. El dolor me desgarraba, pero solo me atreví a responder vagamente. «Sí, está preparando un viaje de trabajo». No quise mirarlo a los ojos, temiendo que mis propios ojos delataran las dudas que me gritaban por dentro. Giré el rostro, fingiendo acomodar la sábana sobre él, cuando en realidad trataba de ocultar el temblor que me sacudía el pecho. De regreso a casa, ya entrada la noche, no podía dejar de pensar en la maleta y en los objetos extraños en la habitación de Isela. La caja de preservativos, el uniforme de enfermera, los tacones rojos brillantes, todo parecía piezas de un rompecabezas al que aún no me atrevía a enfrentarme. Había criado a Alejandro con todo mi amor, sacrificando mis años jóvenes para darle una buena vida. Y cuando Isela entró en su mundo, con su sonrisa dulce y sus promesas de amor, creí que al fin había encontrado a una nuera que lo cuidaría como yo lo hice. Pero ahora esa confianza se desmoronaba, hecha añicos que me atravesaban el corazón. La casa estaba en silencio cuando volví a entrar. El tic-tac del reloj de pared marcaba el tiempo con firmeza, recordándome que este no espera por nadie, ni siquiera por una madre que intenta proteger a su hijo de una verdad dolorosa. Decidí que debía aclarar todo. No podía permitir que la duda me devorara un segundo más. Me senté a la mesa del comedor, respiré hondo y esperé a Isela. Ella apareció poco después, bajando desde arriba con una cara radiante, como si no tuviera nada que ocultar. «¿Ya cenó, mamá?», preguntó Isela, con la voz dulce de siempre. Asentí, esforzándome por mantenerme tranquila. «Ya comí en el hospital». ¿Tan importante es tu viaje que te preparaste con tanto cuidado? La miré directo a los ojos, esperando atrapar un pequeño temblor, una pizca de duda. Pero Isela respondió al instante, con tanta fluidez que me recorrió un escalofrío. «Sí, mamá, tengo que asistir a un congreso médico en Monterrey. Solo son 3 días. Es un curso de capacitación avanzada, muy importante». Incluso sonrió, con un tono lleno de orgullo. «El hospital cubre una parte de los gastos, así que aprovecho para descansar un poco también». Las palabras de Isela eran suaves, perfectas, como un discurso ensayado al detalle. Pero yo ya no era la suegra ingenua que creía todo lo que ella decía. Asentí, fingiendo darle crédito a su historia, pero en el fondo sabía que me ocultaba algo. «¿Ah, sí? Muy bien», respondí con voz neutra, y me di la vuelta para que no notara mi desconfianza. Esa noche, Isela comió con una prisa extraña. Casi devoraba los bocados, mirando el reloj a cada rato. «Ya estoy llena, mamá. Con su permiso voy a llamar un momento a mis colegas para hablar del congreso», dijo,
levantándose a recoger los platos con una velocidad sorprendente. Asentí, pero cuando salió de la cocina no pude evitar seguirla en silencio. Desde la esquina del pasillo alcancé a escuchar su voz a través de la puerta de la sala. No olvides traer los papeles de la reservación. No los dejes, quiero que todo salga perfecto. Su risa bajita sonó ligera, pero cortante como un cuchillo. No alcancé a oír más porque mi silueta se reflejó en el piso de madera, e Isela colgó de inmediato, girándose con una sonrisa forzada. ¿Necesita algo, mamá? No, solo iba a buscar un vaso de agua, respondí, dándome la vuelta, aunque por dentro sentí que me apretaban el corazón. ¿Papeles de reservación? ¿Qué clase de congreso médico necesita papeles de reservación preparados por otra persona? Volví a la cocina, con las manos temblorosas mientras servía agua, pero con la cabeza fija en una sola idea. Isela me estaba engañando, y lo peor era que también estaba engañando a Alejandro. Después de cenar, Isela recogió todo con rapidez, como un vendaval, y cerró de golpe la puerta de su cuarto. Desde afuera escuché el sonido de la maleta arrastrándose, cosas acomodadas a toda prisa. Me quedé frente a la puerta de mi habitación, con la mano apretando fuerte el brazo de la silla, intentando contener la rabia que hervía dentro. Quería entrar, golpear la puerta y gritarle que ya lo sabía todo, que estaba al tanto de lo que ocultaba. Pero no lo hice. Necesitaba más pruebas. Tenía que estar segura de que no me equivocaba. Porque si erraba, si acusaba a Isela sin fundamentos, dañaría a Alejandro, mi hijo, que luchaba segundo a segundo por sobrevivir en la cama del hospital. Aquella noche casi no dormí. La imagen de la maleta abierta, la caja de preservativos y el recibo del taxi se repetían en mi mente como una pesadilla. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos hacia el techo, el corazón latiendo con fuerza. Pensé en Alejandro, en los días en que lo acunaba de bebé, en las noches en vela cuidándolo cada vez que enfermaba. Yo había hecho todo para protegerlo, y ahora, justo cuando más me necesitaba, debía enfrentar la posibilidad de que la esposa que tanto amaba lo estuviera traicionando. A medianoche, un ruido leve en la habitación de Isela me hizo despertar de golpe. Como si algo inexplicable me empujara, me senté en la cama y caminé en silencio por el pasillo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta y una luz tenue de lámpara se filtraba desde adentro. Contuve la respiración, me pegué a la pared y miré por la rendija. Entonces, la escena que apareció ante mis ojos hizo que la sangre en mi cuerpo se helara. Isela estaba sentada en la cama, con una aguja pequeña y afilada en la mano, junto con la caja de preservativos que yo había visto en la maleta. Uno por uno, con calma, perforaba diminutos agujeros en la punta, movimientos lentos, precisos, escalofriantes. Su rostro, bajo aquella luz amarillenta, ya no era la cara dulce que yo conocía. Estaba frío, concentrado, como si llevara a cabo un ritual secreto, un plan calculado al detalle. Quise gritar, lanzarme y arrancarle la aguja, pero mis pies parecían clavados al suelo. Solo me quedé ahí, viendo cómo limpiaba cada preservativo con un pañuelo, los acomodaba de nuevo en la caja como si nada hubiera pasado y luego los guardaba en la maleta. Después apagó la luz y el cuarto se hundió en la oscuridad. Regresé a mi habitación, con el corazón apretado como si una mano invisible lo estrangulara. Un escalofrío me recorrió la espalda y me hizo temblar sin control. La imagen de Alejandro, débil en la cama del hospital, se mezclaba con la de Isela perforando los preservativos con paciencia. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué? En mi mente comenzó a tomar forma un plan aterrador. No quería creerlo, pero era demasiado evidente. Isela no solo estaba traicionando a Alejandro, sino que preparaba una trampa, algo más cruel de lo que podía imaginar. Me recosté, pero el sueño no llegaba. Abracé mi pecho, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Pensé en todos los años que Alejandro y yo habíamos compartido, en las veces que le sequé las lágrimas cuando fracasaba, en los momentos en que me abrazaba y decía, «Mamá, tú eres todo para mí». Y ahora, la esposa que él tanto amaba, en quien yo había confiado, estaba a punto de destruirlo todo. Antes de caer en un sueño ligero y agitado, escuché a Isela susurrar por teléfono desde su cuarto.
Ya estoy lista. Después de este viaje, nunca más podrás dejarme. A la mañana siguiente, Isela apareció temprano arrastrando la maleta que había visto la noche anterior. Llevaba un abrigo ligero, el cabello recogido en alto, y no parecía en absoluto una enfermera que fuera a un congreso médico. Caminaba mientras hablaba por teléfono, riendo bajito en medio del silencio de la mañana. «No te preocupes, ya tengo todo preparado», dijo con voz dulce, pero cargada de cálculo. Antes de subir al taxi que la esperaba, se volteó, me miró desde la ventana y sonrió radiante. «Mamá, cuídame a Alejandro, por favor. Me voy 3 días, les voy a llamar a ti y a él». Asentí, forzando una sonrisa, pero mis dedos apretaban la cortina con tanta fuerza que se pusieron blancos. Cuando el taxi arrancó, corrí a tomar un papel y anoté la matrícula del auto. No sabía qué haría con eso, solo que debía hacer algo. Al verlo desaparecer al final de la calle, regresé a la casa con el corazón pesado. Una decisión se formaba dentro de mí. Tenía que descubrir la verdad, aunque doliera. Al mediodía volví al hospital y me senté al lado de la cama de Alejandro. Ese día se veía un poco mejor. Sus ojos brillaban más, aunque seguía débil. Me tomó la mano y dijo con voz ronca: «Mamá, ¿Isela se fue de viaje? Ojalá regrese pronto». Sus palabras ingenuas fueron como un cuchillo en mi corazón. Quise gritarle todo. Lo de la maleta, lo de los preservativos perforados, la sonrisa falsa de Isela. Pero no pude. Viendo su rostro pálido, solo apreté su mano y le susurré: «Sí, ya se fue. Descansa. Yo estoy aquí contigo». Sin embargo, por dentro sentí que lo estaba traicionando, guardando un secreto espantoso que me estaba consumiendo. No puedo soportar la idea de que Alejandro siga confiando en Isela, que todavía la quiera, mientras ella está preparando algo que podría destruirle la vida. Pienso en los años que he sacrificado, en las noches en vela cuidando de Alejandro cuando era pequeño, en las veces que me tragué las lágrimas para sonreírle, solo para que él no se preocupara. He hecho todo por Alejandro, y ahora no puedo permitir que la esposa en la que confía lo destruya. Tengo que actuar. Esa tarde fui a ver al señor Manuel, un detective privado retirado que mi amiga de toda la vida, doña Rosa, me había recomendado. Su oficina estaba en el 2º piso de un barrio viejo, donde el olor a tabaco y café rancio impregnaba el aire. El cuarto era pequeño, apenas una mesa de madera descascarada, un sillón viejo y unas cuantas fotos familiares torcidas en la pared. El señor Manuel, con el rostro curtido y los ojos fríos y penetrantes, se sentó frente a mí, escuchándome en silencio. No le oculté nada, desde la maleta, la caja de preservativos pinchados, hasta el recibo del taxi y la llamada sospechosa de Isela. Le entregué un papel con la matrícula del taxi y otro con la dirección del hotel que Isela había dejado olvidada sobre la mesa. «Necesito saber la verdad», dije con la voz temblorosa. «Mi hijo está en el hospital, no merece que le hagan esto». El señor Manuel asintió, sin hablar mucho, solo anotando unas líneas en su cuaderno pequeño. «Quédese tranquila», dijo con voz grave y pareja. «Si ella no es inocente, pronto lo sabremos». Sus palabras no me consolaron, pero me dieron un poco de esperanza. Salí de la oficina sintiendo que había soltado parte de la carga, pero el dolor seguía allí, agudo, y recordándome sin parar todo lo que podría perder. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Era el señor Manuel. Su voz sonó calma al otro lado de la línea. «Ya tengo las primeras fotos. Isela no fue a la terminal de autobuses para Monterrey como dijo. Se bajó en un restaurante a las afueras de la ciudad y se encontró con un hombre. Almorzaron juntos, muy cercanos. Apreté el teléfono, sintiendo que la sangre me hervía. «¿Qué tan cercanos?», pregunté con la voz ahogada. El señor Manuel respondió, siempre sereno. Se sentaron muy juntos, se tocaban las manos, reían como si se conocieran de hace tiempo. Escuché de pasada que hablaban de un viaje decisivo y que después de esto todo va a cambiar. Esas palabras fueron como un puñetazo en el pecho. Me dejé caer en la silla, todavía con el teléfono en la mano. Viaje decisivo. Esa frase resonaba en mi cabeza, evocando la imagen de Isela con una aguja en la mano,
con la sonrisa fría mientras susurraba por teléfono anoche. Sabía que ella estaba planeando algo, pero escucharlo confirmado por el señor Manuel era insoportable. ¿Vio la cara de ese hombre?, pregunté con la voz rota. No se ve claramente, contestó. Pero seguiré vigilando. ¿Qué quiere que haga ahora? Hagan un seguimiento de ella, dije, con una voz más firme de lo que imaginaba. Necesito saberlo todo. Necesito pruebas. Colgué el teléfono con la sensación de que el mundo entero se tambaleaba bajo mis pies. Pensé en Alejandro, en su sonrisa cuando hablaba de Isela, en la forma en que me tomaba de la mano y me decía que era afortunado de tener una esposa como ella. Cada recuerdo ahora era como una cuchillada, cortando hondo en mi corazón. Yo había confiado en Isela, la había visto como a una hija, le había abierto la puerta de mi familia. ¿Y ahora qué estaba haciendo? Traicionar a mi hijo, traicionarme a mí, traicionar todo lo que habíamos construido. Esa noche, mientras me sentaba en la cocina tratando de comer un plato de sopa fría, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje del señor Manuel. Lo abrí y sentí que el corazón se me detenía. Era una foto, mostrando claramente la matrícula de una vieja camioneta. Debajo, una nota corta. Ya hay una pista sobre él. Me quedé mirando la foto, memorizando cada número de la placa. Ese hombre, con el que Isela reía y hablaba con tanta familiaridad, ¿quién era? ¿Sabía él que Alejandro estaba postrado en una cama, tan débil que ni siquiera podía incorporarse? ¿Sabía que cada día yo rezaba por la vida de mi hijo, mientras Isela planeaba destruirla? A la mañana siguiente, el señor Manuel me citó en un pequeño café de la esquina, donde el aroma del grano tostado se mezclaba con las canciones antiguas de la radio. Llegué temprano, me senté en una mesa apartada, aferrando un vaso de agua, tratando de controlar el temblor. Cuando Manuel entró, con su andar pausado y su rostro endurecido de siempre, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No dijo nada, simplemente dejó un fajo de fotos frente a mí y se sentó enfrente. «Mírelas», dijo, con una voz grave como piedra. Respiré hondo, con las manos temblorosas abrí el paquete. La primera foto me encogió el corazón. Isela, sentada en la vieja camioneta, sonriendo radiante junto a un hombre. Él, con el cabello desordenado y la camisa arrugada, se inclinaba hacia ella, apoyando la mano en su hombro como si fuera lo más natural del mundo. La siguiente imagen me dejó sin aliento. Ambos bajaban del vehículo, tomados de la mano, entrando a un motel barato de carretera con un letrero de neón que parpadeaba débilmente. La última foto fue la estocada final. Isela lo abrazaba por los hombros mientras él le susurraba algo al oído y la sonrisa en sus labios tenía un significado oscuro. Dejé las fotos sobre la mesa, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. Cada imagen era una prueba, una herida abierta en la confianza que alguna vez puse en Isela. Miré a Manuel, intentando que mi voz no se quebrara. ¿Quién es él? Manuel se ajustó las gafas, respondiendo con calma. Ese sujeto se llama Rogelio Herrera, un soldador que vive en las afueras. Y esto es lo más importante. Ya está casado. Su esposa se llama Mariana y es enfermera en el hospital público de la ciudad. Tienen 3 hijos pequeños. Sus palabras fueron como un golpe directo en la cara. No solo Alejandro había sido traicionado, sino que otra familia también estaba siendo destruida. Isela, la mujer a la que consideré una hija, no solo engañaba a mi hijo, sino que se atrevía a meterse en la vida de otra mujer, de otra madre como yo. Una oleada de furia me recorrió, mezclada con un dolor profundo. Yo había confiado en ella, le abrí mi casa, pensé que sería quien cuidara de Alejandro cuando yo ya no pudiera estar. Pero ahora, ¿qué hacía? Destruirlo todo, sin dudarlo un instante. Todavía hay más, continuó don Manuel, con la voz aún tranquila pero llena de peso. Grabé un fragmento cuando ellos salían del motel. Sacó su teléfono, presionó un botón y la voz de Isela resonó, fría y calculadora. Si quedo embarazada, no podrás evadir tu responsabilidad. La voz del hombre, Rogelio, fue solo un silencio prolongado. Yo escuchaba y sentía que la sangre en mis venas se congelaba.
La imagen de Isela pinchando los preservativos la noche anterior apareció con total claridad. Ella no solo estaba engañando, sino que también había planeado atrapar a Rogelio, obligándolo a quedarse con ella. Pensé en Alejandro, en sus ojos inocentes cuando hablaba de Isela, y mi corazón se sintió como si lo apretaran con fuerza. Don Manuel me entregó una tarjeta con la información de un amigo suyo que trabajaba en un taller. Él confirma que Rogelio es cliente frecuente, dijo. Suele presumir de su esposa y de sus 3 hijos pequeños, como si fuera el hombre más ejemplar del mundo. Tomé la tarjeta, apretándola con los dedos hasta arrugarla. Un hombre casado, con hijos, y aún así se dejó arrastrar por Isela a este juego sucio. Y ella no solo había traicionado a Alejandro, sino que también estaba destruyendo la felicidad de otra mujer, de unos niños inocentes. De regreso a casa, caminaba como un alma en pena. Las calles de siempre ahora parecían ajenas, como si el mundo entero hubiera cambiado en una sola noche. Me detuve en la esquina, donde mi vecina, doña Lupita, barría el patio. Al verme, me tomó del brazo y susurró: «Doña Carmen, anoche vi a su nuera subir a un taxi con un hombre extraño». No parecían compañeros de trabajo para nada. Él la abrazaba por los hombros, riendo como si fueran pareja. Doña Lupita me miró con compasión, como si supiera que yo cargaba un peso imposible de compartir. Yo solo asentí, murmurando: «Gracias, Lupita». Pero por dentro, todas las piezas ya habían encajado. Sus palabras solo confirmaban lo que yo temía. Esa noche me senté sola en la cocina, bajo la luz amarillenta. Frente a mí estaban las fotos de don Manuel, extendidas como cartas del destino. Cada imagen era una puñalada, cada detalle un recordatorio de que había sido engañada. Vi a Isela en esas fotos, sonriendo radiante junto a Rogelio, y me pregunté, ¿en qué momento se convirtió en esa persona? Ella había estado sentada en esta misma mesa, comiendo la comida que yo preparaba, llamándome mamá con dulzura. Yo le había creído, la había querido, había pensado que sería quien cuidara de Alejandro en mi lugar, pero ahora todo se revelaba como una farsa. Mis manos temblaban al tomar el teléfono. Miré el número de Rogelio, que don Manuel me había enviado, y sentí que todo mi cuerpo se sacudía de rabia y dolor. Quería gritarle, preguntarle cómo se atrevía a destrozar mi familia, cómo podía dejar que Isela lo arrastrara a ese juego enfermizo, pero sabía que debía mantener la calma. Si quería proteger a Alejandro, tenía que actuar con cabeza fría. «Es hora de terminar con esta farsa», me dije a mí misma, con una firmeza que ni yo reconocía. Marqué el número de Rogelio. El timbre sonaba una y otra vez, frío y tenso, como una cuenta regresiva hasta el momento en que la verdad saldría a la luz. Tras unos segundos, una voz ronca y cortante respondió. «¿Aló?». Respiré hondo, tratando de mantener la voz lo más serena posible. «¿Es usted Rogelio Herrera?». Del otro lado de la línea hubo un segundo de silencio. Luego su voz sonó alerta. «¿Quién llama?». Escuché claramente el zumbido de una soldadora y el golpe de metales al fondo, como si estuviera en un taller de reparaciones. No di rodeos, fui directo al punto. «Soy la suegra de Isela Ramírez. Llamo para felicitarlo, porque está a punto de ser padre». Silencio. La máquina se apagó de golpe y pude sentir el pánico a través del teléfono. La voz de Rogelio temblaba, llena de torpeza. «Perdón, señora, ¿de qué está hablando?». Remarqué cada palabra con un tono helado. «A partir de ahora puede decirle a Isela que ya no tiene casa a la cual volver. Todas sus pertenencias, pronto se las enviaré directamente a usted». Esta vez, la voz de Rogelio sonó realmente asustada. «Espere. ¿Ella ya estaba casada?». Hablaba más bajo, como si se hubiera movido a un rincón apartado. «Ella me dijo que era soltera. Le juro que no sabía nada». Sus palabras llegaron débiles, cargadas de excusas, pero ya no me importaba si eran verdad o mentira. Solté una risa fría, con un filo cortante. Eso debería explicárselo a su esposa, Mariana. En cuanto a mi hijo, él no volverá a ser engañado ni un día más. Colgué el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una decisión de hierro en el pecho.
No iba a permitir que Isela y Rogelio siguieran dañando a Alejandro. Me levanté, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba de rabia y dolor. Pensé en Alejandro, en su mirada ingenua cuando hablaba de Isela, en la forma en que me tomaba la mano y decía que era afortunado de tener una esposa como ella. Cada recuerdo ahora era una herida abierta, sangrando sin parar. No podía dejar que ella siguiera engañando a mi hijo. No podía dejar que destruyera más esta familia. Sin dudarlo, comencé a empacar las cosas de Isela. Abrí la puerta de su habitación, saqué cada prenda, cada par de zapatos, cada cosmético del armario. Cada objeto era un recordatorio de su engaño. El uniforme blanco de enfermera, los tacones rojos, el perfume caro, todo lo lancé dentro de cajas de cartón sin el menor remordimiento. Me movía como una máquina, sin permitirme detenerme, porque si lo hacía, temía derrumbarme. Pensaba en las comidas que le cociné, en las veces que la abracé cuando lloraba por el trabajo, en las veces que la llamé hija. Todo ahora era una broma amarga. Don Ricardo, el vecino amable, me vio agachada en el patio y cruzó la cerca. ¿Pasa algo grave, doña Carmen? ¿Por qué está empacando así? Miró las cajas apiladas con preocupación en los ojos. Solo negué con la cabeza, con voz cansada. Solo estoy sacando unas cosas viejas, don Ricardo. ¿Podría prestarme su camioneta? Él asintió, sin preguntar más, aunque su mirada decía que entendía que algo no estaba bien. ¿Necesita que le ayude en algo más?, preguntó. Negué otra vez, forzando una sonrisa. Gracias, yo puedo sola. Al caer la tarde, nubes negras cubrieron el cielo. Conduje la camioneta de don Ricardo, cargada con las cajas de Isela, rumbo a la zona donde vivía Rogelio. El camino de tierra hacía temblar la camioneta con violencia, como si reflejara la tormenta dentro de mí. Apreté fuerte el volante, intentando mantener la calma, pero cada vuelta de las ruedas me acercaba más a un enfrentamiento que no sabía si tendría fuerzas para afrontar. Me detuve frente a una casa modesta de una sola planta, con las paredes pintadas a medias y un pequeño patio lleno de maleza. Apenas apagué el motor, la puerta de la casa se abrió y una mujer salió. Llevaba puesto un uniforme de enfermera, el cabello recogido y el rostro cansado, pero aún así reflejaba la fortaleza de una madre. No había duda, era Mariana, la esposa de Rogelio. La miré y, por un instante, me vi a mí misma, una mujer que había dedicado su vida a proteger a su familia, solo para enfrentarse a la traición. Bajé del coche tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba hirviendo. «Hola, ¿usted es Mariana Herrera?», pregunté, esforzándome por sonar cortés. Mariana me miró con desconfianza, luego echó un vistazo a las cajas de cartón en el coche. «Sí, soy yo. Perdón, ¿usted es?», respondió con voz suave pero llena de cautela, como si intuyera que algo andaba mal. Respiré hondo, sintiendo el aire como un peso en el pecho. «Soy la suegra de Isela Ramírez», dije, cada palabra arrancada de un corazón que sangraba. «Y aquí están todas sus pertenencias. Creo que debe saber que su esposo, Rogelio, ha estado teniendo una aventura con mi nuera todo este tiempo». El rostro de Mariana palideció de golpe, como si la sangre se le hubiera escapado del cuerpo. La bolsa de compras que llevaba en la mano cayó al suelo y unos yogures rodaron por el pasto. Tartamudeó, la voz temblorosa. ¿Qué dijo? ¿Rogelio? ¿Con Isela? No, no puede ser. Negaba con la cabeza, como queriendo rechazar la realidad, pero sus ojos ya comenzaban a llenarse de pánico. En ella me reconocí de nuevo. Una mujer que había puesto el alma en su familia solo para ser traicionada por quienes más quería. No dije nada más, simplemente caminé hacia la caja más cercana y levanté la tapa. La ropa de Isela, unos tacones rojos, un frasco de perfume caro, todo se desbordaba bajo la luz tenue del atardecer. Cada objeto era una confirmación de que mis palabras eran verdad. Mariana se desplomó en el escalón, cubriéndose el rostro con las manos, los hombros sacudidos por los sollozos. Desde dentro de la casa, una voz infantil se escuchó, inocente y clara. «Mamá, ¿ya llegó papá?». Ese llamado fue como un cuchillo en el corazón de ambas. Sentí los ojos arder, pero apreté los labios para no llorar. No había ido allí a llorar. Había ido a proteger a Alejandro,
y también a Mariana. Don Ricardo, el vecino bondadoso que me acompañaba, habló con cautela. Señora, es cierto, no queremos perturbar a su familia, pero la verdad debe salir a la luz. Su voz era suave, pero pesaba como si quisiera compartir la carga con Mariana. Ella levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, y murmuró con amargura: acabo de terminar la cena. Todavía lo estaba esperando. Sus palabras se quebraron, como si todo su mundo se derrumbara frente a ella. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro, sintiendo su cuerpo temblar bajo mi palma. Yo también soy madre, dije, con voz compasiva pero firme, y debo proteger a mi hijo. Por desgracia, tanto usted como yo somos víctimas en esta historia. La miré a los ojos y vi su dolor reflejar el mío. Éramos dos mujeres, dos madres, forzadas a una guerra que ninguna había buscado, todo por el egoísmo de quienes alguna vez creímos dignos de confianza. Mariana apretó mi mano, su mirada se volvió intensa. ¿Tiene pruebas? Necesito ver las pruebas. Su voz temblaba, pero llena de determinación, como si intentara aferrarse a la última esperanza de que todo fuera un malentendido. Guardé silencio, saqué del bolso el álbum de fotos del señor Manuel y se lo entregué. Mariana, temblorosa, pasó las páginas una a una, cada fotografía como una cuchillada más en su corazón. Al llegar a la foto de Rogelio e Isela tomados de la mano entrando a un motel, rompió en sollozos, su llanto estrangulado rasgando la quietud del lugar. De pronto, el teléfono en su cartera sonó. La pantalla se iluminó y mostró claramente dos palabras: Rogelio. Las manos de Mariana temblaron como si el teléfono estuviera ardiendo. Me miró la pantalla y finalmente, con un gesto decidido, rechazó la llamada. No vale la pena, susurró, su voz llena de rabia. Se volvió hacia mí y su mirada ya no era de desesperación, sino que ardía con ira. Déjelo todo aquí. Cuando vuelva, le haré saber lo que es el infierno. Asentí, sintiendo que una parte de la carga se aliviaba, aunque el dolor seguía ahí, afilado y recordándome lo que había perdido. Volví al auto con el señor Ricardo y descargamos las cajas al patio. Cada caja era como una declaración de guerra, un punto final para la presencia de Isela en la vida mía y de Alejandro. Cuando dejamos la última caja, miré a Mariana una vez más. Seguía sentada inmóvil en la puerta, con el teléfono apretado entre las manos, la mirada perdida. En el horizonte, un rayo rasgó el cielo oscuro y se oyó un trueno, anunciando la tormenta que se acercaba. Esa noche, me senté al lado de la cama de hospital de Alejandro. La luz tenue de la lámpara de noche iluminaba el rostro pálido de mi hijo. El sonido de las máquinas marcaba un ritmo triste que me recordaba los días en que luchamos juntos. De pronto, mi teléfono vibró en el bolsillo, rompiendo el silencio de la habitación. Miré la pantalla y mi corazón se encogió al ver el nombre de Isela. Respiré hondo, conteniendo la rabia que me subía al pecho, y respondí. Su voz sonó al otro lado, alegre y confiada como si nada hubiera pasado. Mamá, ya llegué a Monterrey. La conferencia está muy ocupada. Mañana por la mañana tengo que dar una presentación. Pude oír el tintinear de copas, el murmullo de un hombre cerca y la sonrisa fingida en su voz. Esas mentiras, suaves y fluidas, fueron como una cuchillada en mi interior. Contuve mi ira, con la voz fría como el hielo. Ajá, debes de estar muy ocupada. Tan ocupada que olvidaste tus cosas frente a la casa de Rogelio Herrera. Enfaticé cada palabra, como queriendo perforar la coraza de falsedad que ella había construido. Al otro lado del hilo se oyó un silencio absoluto, solo la respiración agitada de Isela. Pude imaginar su rostro ahora, los ojos desesperados, la sonrisa congelada. Pasados unos segundos, balbuceó, con la voz temblorosa: «Mamá, no entiendo de qué hablas». No le di oportunidad de seguir con su actuación. «Tú y ese soldador ya quedan descubiertos», dije claramente, con voz firme como piedra. La esposa de él, Mariana, ya sabe todo. ¿A quién crees que todavía puedes engañar? Mis palabras fueron como un golpe y sentí el pánico de Isela a través del teléfono.
Ella no respondió, solo se escuchaba su respiración agitada, como si intentara encontrar una excusa y no pudiera. En ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. Era una llamada de Mariana. Contesté y su voz se escuchó entrecortada, cargada de rabia y dolor. «Señora Carmen, deme el número de esa desgraciada. Tengo que hablar con ella». No lo dudé. Conecté la llamada de inmediato para que las dos mujeres se enfrentaran a través de esas ondas invisibles. La voz de Isela irrumpió, chillona y desesperada. «Hermana, estás equivocada. Rogelio y yo solo tenemos una relación de trabajo». Pero Mariana no la dejó terminar. Rugió con tanta fuerza que hasta tapó el sonido de la lluvia cayendo afuera. «Basta de mentiras. Las pruebas las tengo aquí en mis manos. ¿Qué clase de mujer eres capaz de abandonar a tu esposo enfermo para ir a robarle el marido a otra?» La voz de Mariana temblaba de ira y dolor. Cada palabra era como un tajo. Yo permanecí allí, escuchando esa conversación llena de tensión, sintiendo que mi corazón se partía en dos. Isela soltó un sollozo y, de golpe, colgó, dejando un silencio helado. Me senté junto a la cama de Alejandro, le apreté la mano, pero no me atreví a decirle nada de lo que acababa de pasar. Afuera, la lluvia no cesaba, como si el cielo también llorara por mi dolor. Pensé en Alejandro, en los días en que lo acompañé en tantas dificultades, en las veces que le sequé las lágrimas y le prometí que todo estaría bien. Pero ahora no sabía cómo protegerlo de esta verdad. Decirle que Isela lo había traicionado, que la esposa que amaba había planeado atrapar a otro hombre. No podía hacerlo, no cuando Alejandro estaba tan débil, pero tampoco podía permitir que ella siguiera engañándolo. Esa noche casi no dormí. Me quedé al lado de Alejandro, mirándolo dormir profundamente, y sentí que el mundo entero se desmoronaba. Pensé en Mariana, en su mirada llena de furia mientras sostenía las fotos de don Manuel. Pensé en Isela, en su sonrisa falsa y sus mentiras suaves. Y pensé en mí misma, una madre que había dedicado la vida a construir un hogar, solo para verlo derrumbarse por la traición de alguien a quien traté como a una hija. A la mañana siguiente, la vecina, doña Lupita, llegó al hospital a visitar a Alejandro. Me apartó hacia un rincón del pasillo y me susurró al oído. Anoche vi a su nuera sentada en el porche de una casa extraña en las afueras, toda empapada por la lluvia. Sus palabras no me sorprendieron. Sabía que Mariana la había echado de la casa de Rogelio y que ahora ella no tenía a dónde ir. Pero no sentí lástima alguna. Ella eligió ese camino y ahora debía pagar el precio. Esa tarde conduje de regreso a casa, con el corazón tan pesado como el cielo cubierto de nubes negras. Una extraña necesidad me impulsó a desviarme hacia las afueras, donde estaba la modesta casa de Mariana y Rogelio. No quería ver a Isela, no quería enfrentar a la nuera que había traicionado a Alejandro, pero una parte de mí necesitaba presenciarlo con mis propios ojos. Necesitaba saber que el precio de la mentira estaba siendo cobrado. El camino de tierra lleno de baches me llevó hasta las afueras, donde unas casas sencillas estaban esparcidas entre patios llenos de maleza. La lluvia empezó a caer. Gotas pesadas golpeaban el parabrisas como si acompañaran la tormenta dentro de mí. Cuando detuve el auto frente a la casa de Rogelio, la escena era exactamente como doña Lupita había contado. Isela estaba encogida en el escalón, con el cabello enmarañado y la ropa empapada pegada al cuerpo. La maleta y las cajas de cartón que dejé ayer estaban tiradas bajo la lluvia. Algunas cosas arrastradas por el viento rodaban en el camino embarrado. La puerta de la casa estaba cerrada, sin señales de vida, salvo por el llanto agudo de un niño desde dentro, mezclado con los gritos furiosos de Mariana. «Te dije que te largaras. Este no es un lugar para gente como tú». Su voz era cortante, llena de rencor, como la de una madre defendiendo su hogar de una intrusa. Me quedé en el coche, a unos metros, mirando a Isela golpear la puerta con la voz ronca, casi desesperada. «Rogelio, ábreme. Necesito hablar contigo. No tengo a dónde ir». La voz de Rogelio salió desde dentro, débil y cobarde. «Isela, vete. No puedo hacer nada». Sus palabras fueron como el último cuchillo que cortaba toda esperanza en ella. Mariana enseguida lo calló, gritando:
¡Cállate! ¡Déjame a mí! ¿Lo oíste bien, Isela? Él ya eligió a esta familia. Tú solo fuiste una diversión pasajera. Los gritos de Mariana retumbaron en el aire húmedo, fuertes e implacables. Apreté el volante con fuerza, con la mirada fija en Isela. Una ráfaga de viento abrió la maleta. La ropa, los cosméticos, los tacones rojos, todo salió disparado al camino embarrado. Isela se arrodilló torpemente, tratando de recoger cada cosa, pero la lluvia mezclada con sus lágrimas hacía que todo fuera inútil. Abrazó una prenda empapada, con las manos temblorosas, como si intentara aferrarse a los restos de un plan que ya había colapsado. Yo seguía en el coche, con el corazón helado. No sentía compasión por Isela. Ella había elegido este camino, traicionar a Alejandro, engañarme a mí y destrozar la familia de Mariana. Pero en ese instante, al verla encogida bajo la lluvia, no sentí victoria. Sentí un dolor profundo, el dolor de una madre que alguna vez la amó como a una hija, que creyó que sería el apoyo de Alejandro cuando yo ya no estuviera. Cada gota de lluvia me recordaba que mi confianza había sido traicionada, que el hogar que construí para mi hijo había sido violado por alguien a quien llegué a llamar familia. Algunos vecinos empezaron a juntarse bajo los aleros, murmurando. «Es la muchacha de ayer, ¿verdad?», susurró una mujer. «¿Qué hace aquí?», respondió otra. Escuché esas palabras, pero no giré la cabeza. No necesitaba oír nada más, yo ya conocía la verdad, y esa verdad dolía más que cualquier murmullo. Isela seguía golpeando la puerta, con la voz cada vez más débil y ronca. «Mariana, por favor, no quiero destruir tu familia, déjame hablar con Rogelio». Pero no hubo respuesta, solo el llanto del niño y la lluvia cayendo con más fuerza. Tras casi una hora de golpear en vano, Isela se rindió. Se dejó caer en el escalón, cubriéndose la cara mientras sollozaba, con lágrimas mezcladas con la lluvia. La luz amarillenta del farol se encendió, iluminando su figura deshecha, como si todo el mundo presenciara la caída de una traidora. Me senté allí, mirándola desde lejos, pero sin intención de acercarme. Una parte de mí quería bajar del auto, gritarle en la cara, preguntarle cómo pudo ser tan despiadada con Alejandro, conmigo, con la propia familia de Rogelio. Pero no lo hice. Supe que ese era el precio que tenía que pagar y no necesitaba hacer nada más para castigarla. La vida ya lo había hecho por mí. Se hizo de noche y la lluvia arreció. Di vuelta el auto y abandoné lentamente las afueras. Por el espejo retrovisor todavía veía la figura de Isela, pequeña y miserable, acurrucada bajo la farola. Supe que tarde o temprano volvería, y el único lugar en el que podría pensar era mi casa, tal como imaginé. Aquella noche, cuando regresé del hospital, Isela estaba acurrucada en los escalones, la ropa aún empapada por la lluvia de la noche anterior, el cabello enmarañado pegado a su rostro pálido. La maleta y unas bolsas tiradas a un lado, como los pedazos de un plan hecho trizas. Sabía que vendría aquí, que era lo único en lo que podía pensar, pero eso no me enterneció. Al verme bajar del auto, Isela se incorporó a duras penas, corrió a abrazarme las piernas y lloró desconsolada. «Madre, madre, déjame entrar a la casa. Sé que he errado. Por favor, dame una oportunidad para volver a cuidar a Alejandro». Su voz estaba ronca, temblorosa, como la de una niña abandonada. Las lágrimas recorrían su rostro, pero para mí solo era una puesta en escena, una obra que ya estaba cansada de presenciar. Miré a Isela con frialdad y aparté su mano de mis piernas. «Mi hijo no necesita a una esposa como usted», dije con tono seco, sin emoción alguna. «Si quiere, el pórtico sigue libre». Abrí la reja, pero me planté en la puerta, impidiendo que entrara. Isela se arrodilló ahí mismo, aferrándose a mis piernas, suplicando entre sollozos: «Mamá, por favor, no tengo a dónde ir. Haré cualquier cosa para redimirme». Pero yo simplemente negué con la cabeza. Di la espalda y entré en la casa, cerrando la puerta de un portazo. Su llanto resonó detrás de la madera durante toda la noche, pero en mi corazón no hubo ni una pizca de compasión. Había amado a Isela. La había considerado como una hija.
Creí que sería quien cuidaría de Alejandro en mi lugar. Pero ahora, cada lágrima suya no era más que un recordatorio de la traición, de las puñaladas que había clavado en el corazón mío y de mi hijo. Me acosté y miré al techo, escuchando a Isela llorar en el porche. Cada sollozo suyo golpeaba mi pecho como un martillo, pero no por lástima hacia ella. Me dolía Alejandro, me dolía mi hijo que seguía en la cama del hospital, ingenuo, creyendo que la esposa que amaba estaba ocupada con el trabajo. Pensé en los días de sacrificio, en las noches en vela cuidando a Alejandro, en las veces que le limpié las lágrimas y le prometí que todo estaría bien. Ahora debía enfrentar una verdad cruel. No solo tenía que proteger a Alejandro de la enfermedad, sino también de la mujer a la que más amaba. A la mañana siguiente llegué temprano al hospital. Alejandro reconoció enseguida mis ojos hinchados y me preguntó preocupado: «Mamá, ¿no pudiste dormir? ¿Pasa algo?». Su voz sonaba débil, pero llena de cuidado. Como siempre se preocupaba por mí, aun cuando él mismo luchaba con la muerte. Lo miré y sentí un nudo en el corazón. Supe que había llegado el momento de que Alejandro enfrentara la verdad, aunque eso lo destrozara. No podía seguir ocultándolo, no podía darle a Isela la oportunidad de seguir engañando a mi hijo. Me quedé en silencio y saqué del bolso el fajo de fotos de don Manuel. «Alejandro, mamá necesita que veas esto», le dije con la voz temblorosa. La mano de Alejandro temblaba al tomar las fotos. Cuanto más miraba, más pálido se ponía. Cuando llegó a la foto de Isela y Rogelio tomados de la mano entrando a un motel, gritó con la voz quebrada: «¡No! ¡No puede ser! Isela no me haría esto». El grito de Alejandro desgarró el aire y sentí que mi corazón también se rompía con cada palabra de mi hijo. Le pasé el teléfono, reproduciendo la grabación de voz de Isela que don Manuel me había enviado. Su voz sonó, fría y calculadora: «Si quedo embarazada, no vas a poder escapar». Alejandro se quedó como petrificado. Soltó el teléfono, que cayó sobre la cama, y enterró la cara en la almohada, llorando como un niño. El llanto de mi hijo, lleno de dolor y desesperación, fue como un cuchillo que se hundía en mi pecho. Me senté a su lado, lo abracé por los hombros, pero no sabía qué decir. «Perdóname, Alejandro», susurré, con las lágrimas cayendo en silencio. «Intenté protegerte, pero no pude». Al cabo de un rato, Alejandro levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos pero una mirada firme. «Mamá, desde hoy no quiero volver a verla», dijo con voz dura, aunque todavía temblorosa. «Voy a divorciarme». Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, pero al mismo tiempo me dolieron más. Yo sabía cuánto amaba a Alejandro a Isela, sabía que había puesto todo su corazón en ese matrimonio, pero ahora debía destruirlo con sus propias manos, solo por la traición de la mujer en la que había confiado. Aquella tarde, mientras yo estaba sentada junto a Alejandro, se escucharon golpes en la puerta del pasillo. Reconocí la voz de Isela, aguda y desesperada. «Alejandro, por favor, abre la puerta, necesito hablar contigo». Golpeaba sin parar, llorando: «Te lo ruego, escúchame». Pero desde dentro, Alejandro solo gritó una frase, con una voz cargada de dolor y furia: «Vete, no quiero volver a verte la cara». El grito de Alejandro resonó en la habitación del hospital, fuerte y decidido. Yo me quedé ahí, tomando la mano de mi hijo, sintiendo su fuerza, pero también notando cómo mi corazón se oprimía. Yo había querido protegerlo de este dolor, pero ahora debía enfrentarlo solo. Miré hacia la puerta, donde Isela seguía llorando, y sentí un vacío extraño. Ya no sentía rabia hacia ella, solo cansancio y hastío. Isela había destruido todo por sí misma, y ahora solo le quedaba enfrentarse a las consecuencias de sus malas decisiones. En los días siguientes, después de que Isela fue echada del hospital, desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. No hubo llamadas ni mensajes. Algunos decían que había ido a la gran ciudad a buscar trabajo. Otros aseguraban que seguía rondando en las afueras, sobreviviendo en cuartos baratos. No me importaba. Mi corazón se había cerrado a ella, como la puerta de mi casa aquella noche. Pero cada vez que pensaba en Alejandro, en las lágrimas de mi hijo al descubrir la verdad, mi pecho volvía a doler.
Yo, una madre de 68 años, que había pasado toda la vida protegiendo a su hijo, nunca imaginé que un día tendría que protegerlo de la propia mujer que él amaba. Unos meses después, una mañana de sol suave, doña Lupita tocó a la puerta de mi casa. Entró con la mirada llena de preocupación, se inclinó hacia mi oído y susurró: «Doña Carmen, su exnuera volvió». Con la panza enorme, sus palabras no me sorprendieron. Yo ya lo había presentido desde aquella noche en que escuché la voz de Isela en la grabación de Don Manuel, cuando ella hablaba fríamente del plan para atrapar a Rogelio. Pero al escuchar la confirmación de doña Lupita, igual sentí un frío recorrerme la espalda. No era por compasión hacia Isela, sino porque pensé en la criatura inocente que crecía en su vientre, un ser que tendría que cargar con las consecuencias de los errores de su madre. Esa misma tarde fui al mercado a comprar comida para Alejandro. Mientras elegía verduras en un puesto, de pronto vi a Isela. Estaba parada en una esquina del mercado, demacrada y agotada, con la barriga pesada que le hacía moverse con dificultad. Su ropa era vieja, remendada por todos lados, sin rastro de la nuera bonita que alguna vez me hizo sentir orgullosa. Algunos vendedores señalaban a sus espaldas, murmurando entre ellos: «Esa es la mujer a la que dejó el marido, dicen que engañó y salió embarazada de otro». Yo me quedé allí, mirando a Isela caminar cabizbaja, esquivando las miradas. No sentí ni un poco de lástima, solo un vacío extraño. Ella eligió ese camino y ahora estaba pagando el precio. Escuché rumores de que Rogelio había rechazado al bebé, diciendo que era un error. Mariana, su esposa, al descubrir la verdad, no dudó en presentar la demanda de divorcio, sin dejarle a Rogelio la menor posibilidad de regresar. Pensé en Mariana, en la firmeza de sus ojos cuando me enfrentó aquel día, y supe que saldría adelante, como yo estaba intentando proteger a Alejandro. Pero Isela, ella ya no tenía a nadie, sin familia, sin amigos, sin siquiera un poco de dignidad. Alejandro, después de días hundido, empezó a recuperar fuerzas. Su enfermedad seguía ahí, pero su ánimo había mejorado. Una mañana, cuando le llevé a Tole al hospital, me miró y con voz firme dijo: «Mamá, ya firmé la demanda de divorcio unilateral. No quiero seguir atado a ella». Asentí, le tomé la mano y sentí la determinación en su mirada. El día de la audiencia, Alejandro no miró a Isela ni una vez. Ella se quedó en una esquina, la cabeza baja, incapaz de levantarla. Cuando el juez declaró terminado el matrimonio, vi los hombros de Alejandro estremecerse, pero no lloró. Solo me apretó fuerte la mano, como si quisiera decirme que estaba listo para seguir adelante. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia corriera por todo el pueblo, como fuego sobre hierba seca. Isela había dado a luz a una niña en un cuarto de vecindad en las afueras. Lo más descarado, lo que hizo que todos hablaran, fue que en el acta de nacimiento puso como padre a Alejandro. Cuando esa noticia llegó a mis oídos, sentí que la sangre me hervía. ¿Se atrevió a hacer eso? ¿A arrastrar a Alejandro a su trampa, aun cuando todo ya había terminado? De inmediato contacté a nuestro abogado. Alejandro, aunque todavía débil, exigió sin titubear una prueba de ADN para demostrar su inocencia. «No quiero que manchen mi nombre», dijo con rabia contenida. El resultado, como yo esperaba, mostró que la niña no era hija de Alejandro. Rogelio, al ser citado en el tribunal, públicamente negó cualquier responsabilidad. Declaró que no quería tener nada que ver con Isela ni con la criatura. Isela, con el bebé sin padre en brazos, se convirtió en la burla y la lástima del pueblo entero. La gente la miraba con desprecio, murmurando a sus espaldas cada vez que aparecía en el mercado o en la calle. Me senté en la cocina, mirando por la ventana, donde la luz del sol se desvanecía sobre la calle familiar. Cerré mi historia, no con la alegría del triunfo, sino con una serenidad amarga. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Isela pagó por sus decisiones equivocadas, pero ese precio no fue solo la soledad o la vergüenza. Tendrá que vivir el resto de su vida con la sombra del pasado, con el hijo inocente que arrastró a la tormenta que ella misma creó. En cuanto a Alejandro, mi hijo, aunque perdió a una esposa,
recuperó la paz y la dignidad. Esa noche, me senté junto a la cama de hospital de Alejandro, mirándolo dormir profundamente. Su mano seguía aferrada a la mía, como lo hacía de niño cada vez que tenía pesadillas. Afuera, las campanas de la iglesia sonaban, constantes y serenas, anunciando que un nuevo día había comenzado. Miré a Alejandro, y mi corazón se sintió más ligero que nunca. La tormenta había pasado, y aunque dejó cicatrices, sabía que nosotros, mi hijo y yo, seguiríamos adelante, más fuertes que nunca. He pasado por todas esas pruebas con el corazón de una madre, y ahora, al mirar atrás, solo quiero dejar un mensaje. En la vida familiar, la confianza y la sinceridad son cimientos irreemplazables. Cuando entregamos todo el corazón en una relación, la traición no solo destruye la felicidad, sino que también deja heridas difíciles de sanar para todos. Pero justamente de esas ruinas comprendí que ningún dolor es inútil. Nos enseña a ser más fuertes, a distinguir lo verdadero de lo falso y a valorar lo duradero de los lazos familiares. Vivamos con honestidad, no convirtamos el amor en un engaño, porque al final, quien siembra vientos cosechará tempestades, y solo la bondad tiene la fuerza de llevarnos a través de las tormentas de la vida. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en su propio hogar? En verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este instante.